Bueno, buen día a todos. Acá estamos nuevamente en un episodio de nuestro podcast Personas Únicas. Así que muy contentos de estar acá en este ambiente, en este lugar también, que ahora vamos a hablar un poco. Y bueno, con un invitado especial, ¿Quién será el interesante. invitado de este episodio, Así no? es, así es. Así que lo vamos a presentar. Qué mejor que se presente él mismo y nos cuente un poco quién es, a qué se dedica y hoy a cargo o responsable de qué institución tan orgullosamente, pues estuvimos charlando antes un poco, lleva adelante. Bueno, gracias Ezequiel, gracias Laura, qué placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Luis Ernesto Franchi, soy ingeniero mecánico de profesión, soy marino mercante, o lo era, ahora ya no navego, hace muchísimos años. Soy padre y en este momento me desempeño como rector de la Universidad de la Marina Mercante, que es esta casa de altos estudios donde estamos hoy, y que tengo el placer y el privilegio de conducir en esta época de cambios. Ya vamos a hablar. Sí, como veníamos conversando. Y- ¿Qué decirles? No, y ahí que estás hablando de eso, Luis, también nosotros anunciar, y estamos muy contentos de anunciar este convenio que estamos haciendo de alianza de OIG con la Universidad de la Marina Mercante. Vamos a hablar un poquito de eso también, del alcance que le vamos a dar y distintos beneficios que va a tener este tipo de convenio para la comunidad, tanto de OIG como de la universidad. Así que ya vamos a hablar también de ese tema. Así que, bueno, de nuevo, muchas gracias. Sí, Luis, además era el por qué estamos acá, ¿no? Exacto. Porque habitualmente no estamos buscando reportear o trabajar sobre conversaciones nutritivas con personas que son vinculadas a instituciones educativas. ¿Por qué estamos acá? Es justamente porque estamos generando un lazo y esta primera conversación sobre lo que queremos proyectar juntos es un paso donde es muy importante conocernos, conocerte a vos fundamentalmente y tu pensamiento. Y antes, para empezar, estamos en un lugar espectacular. Estamos acá en la zona de Congreso, en una mansión de más de 100 años. Así que brevemente contanos, a ver qué es este lugar, qué es este espacio, dónde estamos. Bueno, este es un edificio histórico, tiene más de 130 años, data de principios del año 1900, no tengo la fecha exacta de construcción. Perteneció a una familia muy patricia de Buenos Aires, que era la familia Spineto. Después tuvo otros dueños, tuvo al arquitecto Pini, que era una persona también de renombre, de renombre, de la historia y la cultura de Buenos Aires. Después fue un colegio primario y secundario, y finalmente la universidad lo adquiere en el año 2000. Bueno, nosotros tenemos varios edificios, pero este edificio en particular, que lo hemos afectado al rectorado, tiene una impronta que lo hace muy accesible y muy agradable para el desarrollo académico, porque tiene esta estructura con la ebanistería, el roble de eslabón en los pisos, los vitró, las grandes alturas, todo el trabajo, la historia que se respira y que tiene que ver con la academia, ¿no? Porque la academia tiene ese aspecto formal de centenas de años que han transcurrido en educación y toda esa carga que nos acompaña a los académicos. Así que nos sentimos muy a gusto y muy cómodos en este edificio. Al decir académico, ¿qué sentís que estás diciendo como académico? Bueno, los académicos somos aquellos que hemos dedicado nuestra vida al estudio en general y en mi caso particular a la educación superior. La educación superior tiene tres bases bien definidas, que son la docencia, la investigación y la extensión, y su finalidad es mejorar la calidad de vida de las personas a través de la generación de nuevo conocimiento. Eso es un académico. Claro. El académico se dedica a estudiar, a investigar, y bueno, en mi caso particular como rector ya me dedico más a la gestión, porque es la conducción de una institución universitaria. Ya vamos a llegar a tu parte de rector. Queremos también conocer dijiste tu profesión de marino mercante. ¿Cómo fue esa situación? Esa es parte de tu historia, Luis, y cómo
cómo evolucionó en esto, ¿no? En lo académico. Bueno, a ver. Contanos un poquito. Va a ser un placer, voy a ser breve. Cuando yo termino el colegio secundario, tenía la intención de empezar la universidad, que de hecho lo hice. Empecé a estudiar ingeniería mecánica en la UBA. La promoción del ingreso directo fue un año antes que el actual ciclo básico entrara en funcionamiento. Estamos hablando la presidencia del doctor Raúl Alfonsín, año 1985. Cuando yo inicio los estudios en la universidad, veo por delante una carrera de 7, 8 años. Y en ese momento, con 18 años, tenía una ambición que me llevaba a pensar, pero ¿cómo me voy a comprar un departamento? ¿Cómo me voy a comprar un auto si tengo que esperar tanto tiempo? Quiero una profesión técnica que no se aleje de lo que me gusta. Siempre me gustó la ingeniería, la mecánica, pero que me permita tener... Parecías un joven de hoy, digamos. Porque... quería trabajar y ganar dinero. Querías ganar dinero. Y ahí aparece en mi radar, y pronto. Y ahí aparece en mi radar la Marina Mercante. Era un estudio terciario, 3 años en la Escuela de Náutica, que queda en retiro, hoy sigue igual, 1 año embarcado, y a partir de ahí la posibilidad de navegar, y tenía muy buenos sueldos. Si ustedes recuerdan, fines de la época de Alfonsín, principios de la época de Carlos Menem, la economía como estaba, ¿no? El dólar. Los 90. Claro, fueron épocas difíciles y para el que navegaba, para el personal de la Marina Mercante, era muy redituable. Entonces hice ambas carreras en paralelo. Estudié en la Escuela de Náutica, que tenía un régimen escolarizado de 7, 8 horas, estaba desde las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, y de ahí me iba a Paseo Colón, estudié en Paseo Colón, estudié en Las Heras, iba a Paseo Colón a Las Heras y en el turno vespertino iba avanzando con las asignaturas. Eso lo hice durante 3 años, hasta que terminé el tercer año de la Escuela de Náutica y ahí tuve que ir a navegar. Fui a navegar, hice un lapsus con mis estudios universitarios y cuando regresé intenté acomodar mi régimen de personal embarcado. Yo navegaba entre 6 y 8 meses al año con mi régimen de estudiante en la universidad, en aquel entonces en la universidad pública, en la Universidad de Buenos Aires, y no estaba preparada la universidad. Y yo sé que vamos a hablar de eso hoy, ha cambiado el modelo y el paradigma educativo, pero no estaba preparada la universidad para tener un estudiante que tuviera condición de alumno libre. Claro. Y ahí encuentro a la Universidad de la Marina Mercante, que había sido pensada para permitir la formación profesional de los profesionales de la Marina Mercante, ¿no? Que en aquel entonces, porque todo cambió ahora, pero en aquel entonces eran técnicos. Claro. Y bueno, la verdad que para mí fue una experiencia muy virtuosa porque yo había tenido un trayecto en la universidad pública. La Marina Mercante, a través de mi rol de oficial de máquinas, de maquinista naval, me había permitido tener un conocimiento técnico muy profundo. Había desarrollado y se había arraigado en mí el saber hacer. El personal embarcado convive las 24 horas en el ámbito de trabajo con sus equipos y su trabajo cotidiano. Un barco es como una planta, como una industria que 24 flota. horas. Tiene todos los servicios que se puedan imaginar que hacen funcionar una fábrica. Y luego estaba la capacidad del estudio de educación superior en la universidad que me permitió recibirme. Qué interesante la experiencia, Luis, y también nosotros lo vemos como metáfora, ¿no? El tema de lo que es estar embarcado, de lo que es salir de un puerto, llegar a destino. Seguramente hay muchas cosas que habrás aprendido, ¿no? en esas experiencias y muy trasladable también a la vida cotidiana, ¿no? Sí, para mí también es una expresión que tiene un color de querer saber más de cada cosa que vas comentando. O sea, cada aspecto que estás mencionando, desde lo que es tu parte de estudiante, a lo que pudieron haber sido esos puertos a donde llegaste, es como que hay mucho para Muy poder lindo. decir. Quiero seguir conversando sobre qué pasó en aquel puerto o cuál fue el puerto más importante, el más desconocido. Hay un caudal de temas que recuerdes, Luis, de temas que son experiencias. Me han pasado muchas cosas, Miles. pero antes que nada quiero decirles que hay una mirada romántica del marino que no es así en la actualidad. Claro. Actualmente la vida del marino mercante es muy sacrificada y la tecnología que empezó a marcarse de manera muy fuerte cuando yo empecé a navegar, porque fue el advenimiento de las computadoras, la incorporación de las computadoras al quehacer cotidiano,
hizo que las estadías en puertos sean cada vez más breves y que toda esa tecnología permita hacer un trabajo mucho más eficiente, porque time is money, el tiempo es dinero. Con lo cual, en realidad, uno está embarcado, el personal embarcado está 24 horas en un buque conviviendo con un grupo de gentes, todos muy ocupados, navegando gran parte del tiempo. Y las estadías en puertos son breves, 48, 72 horas. Claro. Uno conoce, uno recorre lo que puede, pero es más que nada el contacto diario con no es lo turismo. que uno eligió. No, definitivamente No no. es turismo. No, es un sacrificio importante. Ahora ¿no? que aprendí mucho. Sí. Porque cuando el ser humano se ve bajo presión y en tensión, es cuando saca toda su capacidad para poder salir adelante. Y en un buque, el personal de máquinas son 10, 12 personas y tienen que resolver absolutamente todo en un buque que está flotando en el medio del océano a 5.000 kilómetros de la playa más cercana cuando uno está en el medio del océano. Sí, ni hablar de los factores climáticos. Bueno, todo eso, lo con lo cual eso hace que uno desarrolle autonomía, capacidad para la toma de decisiones, liderazgo, Claro. innovación, pensamiento lateral, cuestiones que me han acompañado hasta el día de hoy. Ese aprendizaje, No te vas a desprender nunca de eso. Ese aprendizaje ha sido, se puede, soy ya un está. agradecido a eso. a eso. Claro. Además de que me fue muy bien, navegué un tiempo, me pude comprar mi primer departamento, me pude comprar mi primer auto y después me pude recibir y continuar con mi carrera. Bien, eso me parece también muy relevante porque finalmente esa ansiedad que tenías de hacer tantas cosas o varias cosas y con resultados inmediatos, tuvo un proceso de más tiempo, pero lograste tus objetivos, ¿no? Lo más, para mí, valioso que tenemos como personas es eso, ese punto de conexión de lo que deseamos y lo que logramos. En ese aspecto, yo creo que la pasión con la que contás y te contás o te reflejas en tus palabras, creo que puede haber muchísimo que nosotros también podemos aprovechar dentro de la relación que estamos generando con la organización, Sí. ¿no? Porque hay personas y también hay personas que tienen historias, muchas, pero cuando se cuentan o cuando van contando no tienen la pasión que vos transmitís sobre lo tuyo. Y el orgullo también que se siente que tenés, Luis, por tu carrera, digamos, de marino y todo el aprendizaje que te dio. Así que muy linda esa experiencia y para nosotros también es un valor que Totalmente, aporta a esa nuestra es la carrera, palabra, un valor. Un valor y a nuestras carreras que también tienen un proceso, hay que tener pensamiento lateral, hay que tener creatividad. Así que muy interesante lo que nos contás. Nos metemos un poco ahora, Luis, en la parte de la universidad, que queremos conocerla un poco más, cuál es tu visión también, bueno, y el objetivo que busca la Universidad de la Marina Mercante, los valores. Contanos un poco, ya nos metemos en la institución, ¿no? La Universidad de la Marina Mercante fue creada en el año 1974. Un gobierno democrático, estaba de presidenta María Estela Martínez de Perón, que fue quien firma el decreto de su creación. Tiene su origen en un sindicato, en el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, y a través de la Fundación Manuel Trigo, que es la que le da origen, y fue pensada para la formación del personal embarcado. Nosotros piensen en el año 1974, mirada estratégica, un país que es orientado hacia la producción, hacia el comercio internacional, hacia el mundo que quiere tener una economía, pretende tener una economía floreciente y debería formar a sus profesionales a lo largo de la vida. No solo a los que navegaban, sino también a los que eran accesorios de la operatoria de la Marina Mercante, ¿no? El personal de puertos, el personal de las agencias marítimas, las empresas marítimas. Había una Marina Mercante en expansión. La universidad nace con 3 carreras que son exclusivamente del ámbito: Ingeniería en Máquinas Navales, Ingeniería en Electrónica Naval y la licenciatura en Administración Naviera. Estaba pensado para el cuerpo de máquinas y el cuerpo de cubierta de los oficiales de la Marina Mercante. Y bueno, la licenciatura en Administración Naviera llegaba también a las agencias marítimas y a todos aquellos que operaban el negocio marítimo. Tenía después también una carrera de posgrado que era un doctorado en Administración Naviera.
Lo que pasa es que a lo largo de los años hay varios momentos en la historia de la República Argentina que fueron puntos de inflexión. Durante el gobierno de Carlos Menem, en el año 1992-93, se firmó un decreto, no me acuerdo exactamente, que desregula la Marina Mercante. Al desregular la Marina Mercante y permitir que operen buques de todo tipo de bandera, sucede lo que sucede en muchos ámbitos. La Marina Mercante era poco competitiva en términos económicos con países con bandera de conveniencia, que tenían otras condiciones laborales. Entonces eso produjo una retracción muy grande. En ese momento la universidad decide, se repiensa, se reinventa y cambia, mantiene ese espíritu de atender a los profesionales de la Marina Mercante. Y digo esto porque la universidad siempre tuvo en su gen la educación a distancia. No como la educación virtual en sí misma, sino atendiendo a un alumno libre, a un alumno muy particular, un alumno que estuviera navegando, que estuviera en contacto con el ámbito de trabajo, que no tuviera distracciones y que tuviera todo el tiempo del mundo para estudiar, pero de manera autónoma. Porque uno se encerraba en el camarote. Bueno, y varios títulos tenemos ahí, ¿eh? Qué Varios títulos. Interesante, ¿no? Sí, Casi sí, como sí. que fueron los innovadores. Sí, porque es como que los pioneros. sin pretenderlo o sin buscarlo, la necesidad misma hizo que se generen estas modalidades. Y eso creo que no siempre pasa, ¿no? Como que a veces las realidades son una consecuencia de una creación. Acá es al revés, la realidad hizo que se cree algo. Uh-huh. Entonces, esa necesidad concreta de la distancia y de los medios hizo que se adapte, ¿no? O se busque esa adaptación. Sí, pero sí, siempre estuvo en el espíritu de los fundadores, en la misión y visión de aquellos que condujeron el destino de la institución. Está presente en nuestros estatutos. Pero, paradójicamente, la universidad empezó a ir por otro carril. ¿Por qué? Porque solamente el 5% de la población de la universidad terminó siendo marino mercante o afectado a la marina mercante. Claro, bueno, se abrió. La universidad empezó a generar carreras de grado que tuvieran que ver con las profesiones más tradicionales, sí, al punto casi de reemplazar las carreras originales, de las cuales nos queda una sola hoy, que es la licenciatura en Administración Naviera. Pero las ingenierías, por ejemplo, por dar un ejemplo, nosotros tenemos 5, son ingenierías tradicionales: mecánica, electromecánica, electrónica, industrial y sistemas. Hoy tenemos 28 carreras de grado, una maestría, una carrera de posgrado, ciencias jurídicas, sociales y de la comunicación, de humanidades, de ingeniería y de administración y economía. Y es a través de la Facultad de Administración y Economía donde nosotros estamos capitalizando nuestro acuerdo con OIG, que para nosotros es mucho más que simplemente un acuerdo. Es una oportunidad, pero como dijiste vos, Laura, después hablamos de eso. Vamos a hablar con eso. Hay mucho para charlar de hay eso. Bastante. Luis, también vemos que ustedes trabajan mucho el concepto de la empleabilidad de los alumnos, en cómo tienen una salida laboral. ¿Eso lo tienen ustedes como un principio de lograr que el alumnado pueda tener una inserción laboral? ¿Lo tienen como una parte importante? Para nosotros es crítico. Okay. No tengo el número exacto, pero creo que el 93 o 94% del padrón de nuestros estudiantes, hoy la universidad tiene unos 7.000 alumnos, trabaja ya antes de recibirse. Con lo cual, para nosotros, la empleabilidad de nuestro estudiante es crítica. Nosotros no entendemos la educación superior disociada del mundo laboral, porque más allá de que la universidad tiene como objeto la expansión del conocimiento, la generación de nuevo conocimiento, innovar, la universidad, desde su misión y su visión, que hoy lo mencioné, siempre estuvo cerca del mundo del trabajo y del mundo de la empresa y de la producción. Nosotros nos vemos como una institución al servicio de la comunidad en la que se ve inserta. Y para eso tenemos que oír. No queremos administrar la oferta, queremos administrar la demanda. No queremos decir, esta es la Universidad de la Marina Mercante, esto es lo que hacemos, consúmanos, sino queremos saber qué necesita su lugar, brindar las mejores soluciones. Y para eso los necesitamos a ustedes. Acá estamos. Bien, para eso los necesitamos. Volvemos al punto que a mí me sigue dando sentido a lo que observo, particularmente de la universidad,
que es esta adaptación y esta adecuación y esta empatía, que hoy se usa, digamos, el término, esta empatía con lo que está sucediendo y con lo que ustedes pueden brindar para una generación o para una comunidad que necesita que los escuchen. Esto me parece que está bueno porque es un poco también de aquel estudiante que estaba en el mar y que ustedes podían hacer posible. Después se abrieron para otras carreras porque había una necesidad de otras personas de otros estudios, y ahora volvemos a esto que estás diciendo con respecto a la posibilidad de después de tener un empleo. Es como que se repite esta versatilidad y adaptación. Sí, adaptación al contexto. Yo lo relacionaba con el tema de la pandemia también, que ahí fue como que hubo un problema tan general y después Mundial. se adaptó la sociedad, las instituciones, las empresas. Eso creo que tiene, en el caso de ustedes, Luis, como un anticipo por justamente el origen que nos contaste. Y que entonces después para ustedes fue algo natural hacer una educación híbrida. No sé si tanto como natural, pero sí estaba en nuestro espíritu. O sea, no se sienten, o sea, no se resisten. Nunca nos resistimos. Nunca nos resistimos porque efectivamente estaba en nuestro ideario. La educación a distancia es un genérico. Sí. Hay mucho para hablar de lo que es educación a distancia. Sí, 3, 4 podcasts más. Claro. Y no es el y no momento. Alcanza. No se asusten. No estamos acá para dar clase. Pero sí es cierto. No, que está buenísimo los temas. la pandemia fue. Atentamente estamos. La pandemia tuvo el mismo impacto en educación superior, creo que en la educación en general, como puede haber tenido una guerra para el avance de la tecnología, ¿no? Todos sabemos que la guerra es una desgracia que no se puede ni siquiera describir, pero durante las guerras hay grandes avances tecnológicos en medicina, en tecnología, en informática. Bueno, lo mismo pasó con la educación en pandemia. Nos obligó a todos a adaptarnos para poder seguir dando el servicio educativo. A algunos nos agarró más pertrechados y más permeables a esto nuevo. Después cada institución tomó sus propias características o adoptó su propia postura. Hoy la educación superior se ha transformado a nivel mundial, está muy discutido el paradigma educativo tradicional, y si bien la presencialidad existe, sigue existiendo y para mí no debe desaparecer. Yo uso una comparación o una analogía, por ejemplo, con el diario papel. Claro. El diario papel sigue existiendo. Sí, es fácil de imaginarse con ese ejemplo. Va a seguir existiendo, porque hay mucha gente que consume el diario papel por diversos motivos, pero el diario digital ha ocupado un espacio en nuestras vidas claramente y ha impactado fuertemente en la forma en que se difunden las noticias y en la labor periodística. Lo mismo pasó con la educación superior. Toda la tecnología y la mediación de la tecnología cambió el entorno de la presencialidad y lo que se concebía como el aula tradicional. Hoy hablamos de un concepto de aula expandida. Aún en las clases presenciales tenemos un mundo virtual que es complementario y que la suma de ambos genera un producto de mucho más virtuosismo para lograr el objetivo, que es que el alumno alcance los resultados de aprendizaje esperados. Luis, ahí lo pasaste medio como mensaje rápido, decir que la universidad hoy tiene casi el 95% de su alumnado con trabajo. Es un dato muy importante, más en un país como el nuestro con problemáticas que tenemos laborales, así que la verdad que nos da un dato muy, muy interesante para sí, para es la un audiencia, indicador ¿no? para tenerlo Claro. como también análisis en todo lo que tiene que ver con nuestro objetivo, porque nosotros trabajamos con personas que se van formando mientras están haciendo ya la práctica, porque es una carrera que necesariamente es empírica. Necesariamente se aprende con experiencia. Entonces, esto también a nosotros nos permite, volviendo al lazo, ¿no? Darles a ustedes la posibilidad de tener más herramientas como para darle esta empleabilidad a las personas desde lo que es el mundo de las finanzas, lo que son los conocimientos que desde sus carreras no lo van a tener porque no es su, digamos, su punto relevante o importante, pero sí son necesarias hoy las herramientas que nosotros brindamos como para optimizar los ingresos.
Nada más y nada menos que eso. Es así, nosotros hablábamos fuera de cámara que la universidad sigue cumpliendo con su rol y es formar profesionales, y hay una habilitación profesional detrás de esto que es una responsabilidad enorme, porque en Argentina, por la Ley de Educación Superior, quien brinda la habilitación profesional es la universidad. Con lo cual, nosotros formamos profesionales. Formar un profesional lleva mucho tiempo, pero ese profesional tiene un montón de carencias naturales y características por la complejidad del mundo en que vivimos. Entonces, por eso digo que la universidad los necesita, que la Universidad de la Marina Mercante necesita a instituciones como ustedes, porque están en el mundo del trabajo y tienen cabal conocimiento de cuáles son las competencias necesarias para el desarrollo. Y esas competencias nosotros no las otorgamos en la universidad. Nosotros tenemos conocimientos de carácter más general, tenemos vínculo con el mundo del trabajo, tratamos de adecuar nuestras currículas a las necesidades, pero siempre nos falta esa formación. Entonces, esa formación profesional está en aquellos que ejercen de manera directa o indirecta el trabajo cotidiano en un área de conocimiento. Con lo cual, la universidad se vincula naturalmente con las instituciones. Yo soy un agradecido del vínculo que tenemos con OIG porque nos permite a nosotros que todos los profesionales o estudiantes próximos a recibirse que quieren avanzar sobre el mundo de la planificación económica, los seguros, las cuestiones que tienen que ver con el patrimonio, proyección, lo puedan hacer con expertos que saben y que se están dedicando a tener experiencias reales en lo cotidiano. Tal cual. Y eso lo logramos con ustedes. Tal Así cual. que por eso naturalmente aliento este tipo Nos de encontramos, vínculos. naturalmente, Sí, naturalmente. teníamos que encontrarnos, Es digamos. una alianza como complementaria, creo que los dos aportamos valor y ahí la pregunta que nos sale, Luis, que estamos también en un mundo, esto de la modernidad que hablábamos, donde hay una oferta de cursos, ¿viste? De que en 2 meses vas a aprender algo, en 3 meses te vas a certificar de tal cosa. Hay como una oferta impresionante. ¿Cómo vos y la institución siguen creyendo también en lo que es lo académico, lo que tiene un proceso de años de formación? ¿Cómo conviven con esa realidad de aprendo en 2 meses y tengo una certificación? ¿Cómo lo manejan toda esa parte? Porque eso es algo que se ha modernizado en los últimos años, ¿viste? Es absolutamente como lo has descrito y no tenemos mucho problema. Hay algo ahora que está muy en boga, que es el tema de las microcredenciales, que tienen su origen en los cursos orientados al saber hacer. Y esto que mencionás específicamente vos. Y tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, alguien que quiere aprender diseño web. No necesita hacer una carrera de ingeniería en sistemas o una tecnicatura de 3 años en diseño multimedial para diseñar una página web. Estudian un curso inmersivo de 60 horas en un bootcamp, o hay muchas instituciones de educación no formal o lugares o espacios donde se aprenden este tipo de cuestiones. Lo único que hay que tener cuidado con la certificación. ¿Quién la brinda y cuál es la trazabilidad que esa certificación tiene? O sea, si alguien adquiere un saber o adquiere una competencia, bueno, ¿cómo yo verifico esa competencia? Yo empleador, yo universidad, si ese estudiante quiere venir a estudiar conmigo y quiere que le reconozca ese trayecto recorrido que hoy se puede hacer. Bueno, ahí hay que ver esa trazabilidad. Por eso mencionaban las microcredenciales. Hay cuestiones, y no me voy a ahondar en cuestiones técnicas, pero hay ciertos niveles de certificación que permiten validar esos conocimientos adquiridos. Entonces vivimos en un mundo en donde nos complementamos. Okay. ¿Por qué? Porque el conocimiento, los avances de la tecnología y la sociedad van por el ascensor y la universidad, somos seres humanos, vamos por la escalera. Claro. No nos dan respiro. La pandemia, todas las tecnologías, aprendemos a hacer videoconferencias. Y después vino la inteligencia artificial y nos dicen ya no podés evaluar como evaluabas, ya no podés enseñar como enseñabas. La información está no solo disponible como ya estaba en internet, sino que ahora hay un alguien que piensa, la procesa y la redacta en instantes y que tiene acceso a toda la base de información. ¿Cómo voy a evaluar a este estudiante? ¿Qué competencias quiero que ese estudiante requiera? ¿Y qué competencias tenés vos como para evaluarlo? Atento a lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? Como que vos competís también con la IA, que es la que te está respondiendo a través de algún examen. Nosotros no competimos, la abrazamos, la incorporamos. La incorporan, ¿no? Claro. Exacto, claro. Exacto. Sí, yo me refiero a la competencia como Pero habilidad, como habilidad, ¿no? Hubo que cambiar la modalidad de evaluación sin lugar a duda. La evaluación sumativa hoy frente a la inteligencia artificial es un verdadero problema porque si uno quiere que un alumno
yo me opongo a ese modelo de evaluación, pero si uno quiere que un alumno recite conocimientos o información, la IA lo hace mucho mejor, sin errores, con más con más fuentes de información, en menos tiempo y de diversas maneras, con lo cual ya no tendría sentido. Y sí, y hay muchas también personas o personas, digamos, que tienen el cuestionamiento, ¿no? ¿Para qué voy a hacer esto con una institución si lo puedo hacer a través de la IA? O a través de cursos que me dan por YouTube. Claro. ¿No? Es cierto. Pero bueno, es fácil. Coexiste, digamos. Coexisten. A ver, Sí. un médico me va a atender, me siento mal, me duele mucho el hígado, no sé qué tengo. ¿Voy a querer que me atienda un médico hecho y derecho o Claro. una médica hecha y derecha Es así. porque estoy preocupado por mi salud? Ahora, si ese médico aprobó o conoció o adquirió una nueva competencia que tiene que ver con una práctica específica y la hizo a través de uno de estos cursos donde le enseñaron a Ajá, administrar un determinado tratamiento. Pero bienvenido sea. Convive O sea, lo tradicional con lo moderno. El médico no le alcanza la vida para actualizarse de todo lo que tiene que hacer, por eso se especializan. Entonces conviven estos mundos. Luis, y ahí también observamos que tenés una intensa gira de visitas a algunos países como Perú, Ecuador, España. Estuviste en Dallas ahora también, Sí. en la época del Mundial encima, así que ahora... Pero trabajando. Pero trabajando, no fuiste a ver el Que partido. sepan todos que estuve trabajando. Sí. Contanos cuál es la búsqueda que hace la universidad y vos también en ese intercambio, ¿no? Y de la otros- internacionalización, ¿no? Y ya no tiene sentido formar en forma local a un profesional pensar a un profesional para Buenos Aires o para la República Argentina. Hoy hay que pensar en el mundo, hay que pensar en lo global. Hace rato ya, ¿no? Pero la internacionalización Sí, bueno, nos la permite... globalización ya estaba Ya antes está, de la ya está, pandemia. antes de. Lo que ha hecho la pospandemia es la aceleración de todos los procesos y la naturalización del uso de las tecnologías. Les tiro un titular y sé que no tengo que decir más nada. El Zoom. El Zoom o el Meet. El Zoom, sí. Perdón por usar marcas registradas, bueno, pero las nosotros todo el tiempo plataformas de Sí, sí. teleconferencia hoy están al alcance de todo el mundo y transformaron el mundo del trabajo. ¿Y no te pasa que hay personas que solamente hacen videollamadas? Exacto, Sí. exacto. Que ya no hablan más por teléfono. Es videollamada. ¿Te quieren ver? Te quieren ver. ¿Cómo? Totalmente, mientras hablan. Eso es verdad y eso tiene que ver Ni con hablar cómo cuando te llaman compensamos. directamente en videollamada, que alguno que lo Como hace digo, dicen "Sí, los ¿qué hago? jóvenes, te ¿Atiendo?". clavan la videollamada. Hay que tener códigos cuando cambian Bueno, la- hay que aprender, Exactamente. Pero el punto es que la tecnología ha avanzado tanto que nos ha obligado a adaptarnos y nos hemos adaptado. Pero eso acercó el mundo a nosotros y nos acercó a nosotros al mundo. Todos nosotros conocemos a alguien que está trabajando para alguna empresa multinacional en otra parte del mundo. Eso es gracias a las tecnologías. ¿Cómo vamos a formar un profesional que no tenga una mirada global? Claro. ¿Y cómo vamos a tener una mirada global si la universidad no sale y no recibe instituciones de todas partes del mundo para tener ese intercambio cultural que nos permite tener otras miradas? Además, por ejemplo, bueno, yo como mi formación era imposible imaginar la firma digital. Todo está digitalizado. Claro. Hoy la firma digital es una realidad y si la persona que dice dónde tengo que firmar, te va a llegar un Te correo. va a llegar un mail. Entonces es como totalmente loco, ¿no? Para lo que nosotros teníamos como paradigma en nuestras épocas de formación. Y como esto, miles de cosas que como ignoramos ni siquiera lo podemos mencionar. Y me interesa en esta globalización que mencionás, Luis, ¿qué visión tenés de cómo estamos como país, nuestra educación comparada con esto que estás observando o intercambiando con otros países? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, es una pregunta difícil de responder porque tiene múltiples aristas. Claro. Voy a circunscribir el problema todo lo que pueda. En educación superior, Argentina sigue siendo para la región, para Latinoamérica, un faro, un lugar donde todos miran porque acá se hacen muchas cosas muy bien. Tenemos una ley de educación superior que fue una de las primeras de la región y que ha sido señera y que es el día de hoy que sigue siendo fuente de inspiración para otras leyes similares en otras partes, sobre todo de Latinoamérica. Todavía es muy valorada la Universidad Argentina y la formación que se hace
En Argentina, si bien nuestros colegas y todas las instituciones hermanas de Latinoamérica han mejorado muchísimo, y hoy toda la educación superior en Latinoamérica ha mejorado su calidad, y esto gracias a los procesos de aseguramiento de la calidad y certificación de la calidad. Y también de una voluntad de integración, ¿no? Sí, absoluta. Porque eso también es importante, la voluntad de integración. Hay una voluntad de integración que tiene que ver con cultura y tiene que ver con necesidad. Nosotros necesitamos, vieron que el aglutinamiento, la Comunidad Europea, el NAFTA, los distintos mercados que se asocian, y Latinoamérica tiene una misma habla, o aunque tengamos a los hermanos brasileños, que son muchos, pero igual nos entendemos con facilidad. Tenemos problemas que son comunes a todos y transversales, tenemos perfiles socioeconómicos que son similares en algunos puntos. Y también ventajas, ¿no? No solamente problemas en común, también ventajas. Muchas, como recursos naturales, por ejemplo, tierra de oportunidades, una cultura muy acendrada y muy propia nuestra que nos identifica y nos hace particulares. Sí, eso me gusta. Excelente, Luis. Nos metemos ahora justamente en el convenio que estamos generando, que es muy importante para la comunidad, tanto del lado nuestro como de organización, como que esperamos, y ahora lo vamos a hablar, para la comunidad educativa. ¿Por qué les interesó sumar este convenio con una empresa del sector financiero, como somos nosotros, de la planificación financiera? ¿Qué los motivó a avanzar en esta alianza que estamos ahora presentando? Y un poco ya lo estuve adelantando, ¿no? Spoileando, como dicen los jóvenes. Nosotros entendemos cuál es nuestro alcance. Si bien la universidad es naturalmente un espacio de pensamiento y de generación de conocimiento, eso no quiere decir que lo sepa todo y que lo haga todo, porque para eso necesitan nutrirse de profesionales y la demanda sería infinita. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que tenemos que hacer, que formar profesionales de grado, abogados, contadores, administradores, licenciados en comercio internacional, lo que fuere. Nosotros tenemos licenciatura en seguros, y buscamos en los profesionales que están en la práctica cotidiana el saber experto y el conocimiento hoy, y las últimas tecnologías, y cuál es la realidad y la necesidad existente, que nosotros no tenemos cómo verla, salvo que nos dediquemos específicamente, y si nos dedicamos específicamente no nos da el tiempo. Claro. Entonces no sería lógico. Uno no puede querer hacer todo, tiene que dedicarse o tratar de hacer bien lo que sabe hacer y salir a buscar lo que otros hacen mejor que uno, y en esa asociatividad ganamos los dos, porque nosotros naturalmente los vamos a proveer de profesionales que van a tener una base de conocimiento que es como una tierra fértil, un alumno que es crítico, que es reflexivo, que puede autoadministrar el conocimiento, su aprendizaje, porque el encuadre pedagógico está centrado en el estudiante. Entonces, formamos un profesional que entiende que el mundo cambia. Lo estamos formando para un mundo que no sabemos cómo va a ser, y le estamos dando competencias para un mundo que no sabemos qué le va a pedir. En el mientras tanto, para la demanda inmediata, para el profesional que se gradúa hoy, se está por graduar, los tenemos a ustedes, nos ayudan. Nosotros le damos una oportunidad a nuestro estudiante a ver cómo funciona ese mundo particular y a conocerlo y palparlo en profundidad. Y nosotros damos respuesta a una necesidad, que es la empleabilidad, que hablamos de la importancia. Sí, además vos tenés tu experiencia personal también, o sea, vos lo sabés en primera persona, al tener, digamos, ya la propia experiencia de haber tenido un profesional con quien vos trabajaste tu estrategia, tus posibilidades en cuanto a lo que son tus perspectivas financieras, tus perspectivas hacia el futuro. Y nosotros sentimos que en nuestro, digamos, aporte está el concepto de salud y bienestar financiero, que es como a veces decimos, bueno, ¿cuánto puedo yo necesitar saber de primeros auxilios? La verdad que hasta que no lo necesitas en un momento puntual, no te das cuenta. Pero primeros auxilios es algo que deberíamos todos tener noción. Esto hoy es esencial que podamos decir, tengo nociones de cómo manejarme con mis ingresos y mi patrimonio. Es esencial. Sí, ahora nos metemos en ese tema, Luis, que es muy interesante porque históricamente se hablaba de salud física, de entrenar, ¿viste? Tener un buen hábito alimenticio y demás. Ya se habla naturalmente de la salud mental.
como algo también tan importante como lo físico, nosotros estamos trabajando el concepto de la salud financiera. El tener unas finanzas que sean de bienestar y que podamos estar preparados para distintos contextos y necesidades. Ahí, Luis, hace muchos años ya sos también vos cliente en este tipo de herramientas. ¿Qué te motivó a estar, digamos, iniciando ese tipo de herramientas o adquiriendo? ¿Cómo lo viste o cuál fue tu mirada para contratar una herramienta o un producto? No solo he contratado uno, sino que después reincidí. Ahora Vamos a hablar de eso. Y claramente en un momento de mi vida, esto que expresaba Laura, en un momento de mi vida, ya pasó bastante tiempo, no sé, más de 10 años que fui mi producto. Sí. Yo me di cuenta que este es un país en el cual todos vivimos un poco preocupados de qué nos va a pasar el día que me jubile. Es una realidad que nos atraviesa a todos. Y uno empieza a entender que tan importante como tener una buena obra social y preocuparme por mi salud física y llegar a una edad avanzada en un buen estado de salud, tiene que ver también con una salud financiera para poder prever cómo voy a mantener un estándar de vida en el momento en que cambie la matriz de mis ingresos. Bueno, ahí el apoyo que tuve, yo voy a hacer un reconocimiento particular a Guillermo Gaj, que es un asesor, muy bien. que me asesoró muy bien, me acompañó, y en este punto, y me gustó la analogía, al igual que un médico de familia te acompaña a lo largo de la vida y te va diciendo en este momento de la vida, cuídate de la hipertensión, cuídate del colesterol, no te preocupes tanto en hacer trabajo aeróbico, pero preocupate en este tipo de cuestiones para tener una vejez sana. El asesor financiero y de seguros me acompañó en ir pensando qué puedo hacer y cómo puedo hacer evolucionar mi patrimonio para que cuando llegue ese momento yo tenga una vida digna y pueda mantener una vida digna. Y por eso dije que reincidí, porque al principio uno, para el argentino, bueno, yo no me voy a abogar, yo voy a hablar por mí, no por los argentinos, que me perdone el resto de la comunidad. Para mí era difícil pensar a 25, 30 años. ¿Y viste que va llegando? Claro. Era difícil. Digo, ¿qué sé yo qué va a pasar dentro de 30 años? ¿Qué me importa qué va a pasar dentro de 30 años? ¿Qué voy a hacer ahora para dentro de 20 años? Y la verdad que cuando uno presta atención se da cuenta que esas decisiones acertadas después uno se congratula de haberlas tomado. En mi caso particular, así fue. En un principio aposté a esto, empezar a hacer una planificación ordenada de mi futuro financiero y me vi tan contento con los resultados y corroboré que aquello que habían proyectado en un papel en aquel entonces se hacía realidad. En un repensar mi cotidianeidad decidí adquirir un segundo producto para fortalecer esa planificación y encima llevarla un poco más allá porque como parece que nuestra expectativa de vida aumenta, sí. Voy pensando, bueno, pero ya no me preocupo tanto. Título. Tengo que preocuparme por los 10 años después de los 10 años. Claro, entonces, 20, 30 años retirado. Claro, entonces uno hace una mirada acompañado por un profesional porque si no la incertidumbre es muy alta. Y para mí fue muy, muy útil. Es muy interesante, Luis, porque estás tocando un tema central en esta vida que tenemos también de consumo. Es un contexto de un alto consumo donde todo el mundo prefiere gastar dinero en unas vacaciones, en cambiar el auto o el celular, que en planificar a 10, 15 o 20 años. Y ahí estás dando una información como testimonio, me parece muy, muy valiosa, porque hoy capaz que hay gente que te va a escuchar con 40, 45 años, que le va a pasar lo que vos estás contando hace 10 o 15. Pero es la hormiga y la cigarra. Me quiero seguir comprando el celular y yéndome de vacaciones dentro de 20 años. También. Y para eso lo tengo que empezar a pensar y planificar ahora. Sí. Y no es algo que se pueda tomar a la ligera. Es algo que se tiene que planificar muy bien. Sí, y también nosotros también trabajamos en la salud financiera, que consiste en lo que es la protección de lo que es el propio capital, ¿no? Que somos nosotros, y qué pasa si nosotros no podemos generar ingresos, y ahí está la parte de coberturas, que es muy importante. Nosotros lo vimos en las clases que estuvimos dando con la universidad, cómo las personas se fueron concientizando de que son su principal capital y que si no aseguramos, si aseguramos un auto y si no nos aseguramos nosotros, es como que estamos haciendo una inversión de prioridades, inversión en cuanto a que estamos invirtiendo la prioridad, poniéndolo primero en segundo lugar.
es impresionante cómo los alumnos que participaron de estas clases que se estuvieron dando, de estos, vieron, lo apreciaron y lo comentaban, vieron las cosas desde otra perspectiva. Y eso a nosotros nos dio muchísimo más como entusiasmo, porque cuando una persona escucha o asiste a clases sin sentir que vos le estás queriendo imponer una idea, sino que le estás transmitiendo tu conocimiento, las personas reaccionan naturalmente a ver esa necesidad, esa importancia y cuán carente estamos de esa cultura financiera. Sí, tuvimos el primer taller o programa que hicimos de finanzas personales con alumnos de la universidad y en las devoluciones nos decían la gratitud porque detectaron herramientas, quizás sistemas para poder generar una mejor salud financiera y gratamente nos sorprendimos Sí, fue atención. notorio. Sí, nos sorprendió Sí. gratamente la atención que nos daban y también cómo ellos rápidamente querían implementar mejoras en sus hábitos financieros. Y cómo agradecía a la universidad, porque lo sentían como un aporte que sábado a la mañana, imagínate, muchas personas están pensando hacer algo distinto, descansar, y eran asistentes perfectos los sábados a la mañana, porque había un interés genuino. Y muy agradecidos con la universidad. Y nosotros nos sorprendimos, Luis, porque gratamente, porque dijimos, bueno, acá hay una señal de que hay una necesidad de brindar información, de brindar herramientas, así que fue como una especie de laboratorio que hicimos. Y de varias carreras distintas. De varias carreras sí, distintas. Yo creo que más la necesidad existe, pero nosotros tenemos una responsabilidad, porque hay veces que la persona no identifica la necesidad que tiene. Yo, recién vos mencionabas, Laura, yo no hablé de los seguros de vida, pero para mí cuando me lo explicaron en su momento, hace muchísimos años, lo primero que hice fue pensar, ¿qué pasaría de mis hijos si yo no estoy? Y no quiero ponerme dramático, pero yo puedo no estar en un instante. Todos sabemos que estamos expuestos. Cuando uno toma conciencia de eso, entiende la responsabilidad. Hablaban de los seguros de auto. Los seguros de auto los tenemos incorporados porque está la ley. No puedo circular sin seguro. Más allá de que si nos ocurre una desgracia en la calle, gracias a Dios que tenemos seguro. Porque podríamos comprometer el patrimonio de toda nuestra vida. Pero estamos pensando en algo material, ¿viste? Claro, pero lo tenemos incorporado. O sea, me compro un auto, tengo que poner un seguro. Me compro una moto, tengo que poner un seguro. Ahora, la gente no piensa eso sobre la persona y yo quiero mucho más a mis hijos que cualquier otra cosa que pueda haber en el mundo. ¿Y cómo no los voy a cuidar y cómo no los voy a como un profesional responsable? Y ahí, esa necesidad que yo no había visibilizado, porque yo no la había visibilizado, se vuelve una motivación intrínseca. Entonces, cuando se vuelve una motivación intrínseca, soy yo el que ya siento el deseo y la necesidad de poder planificar en esa área también. Dijiste una palabra que a nosotros nos identifica mucho, que es cómo no los voy a cuidar. Y nosotros uno de los vamos a decir, pilares de nuestro asesoramiento es cuidar el patrimonio de la persona y cuidar a la familia de la persona y cuidar a la persona. El cuidado de nuestro, digamos, asesoramiento, ya no solamente por lo que vos decías del fallecimiento y los hijos, la herencia, o qué le puedo dejar, sino también a sí mismo. Hoy hay una problemática, Luis, que es el tema del acceso a la medicina. En determinadas patologías tiene un costo muy elevado y a veces las familias o las personas no pueden disponer. Bueno, hoy existen en estos seguros, se han modernizado esas coberturas para el titular. En el caso de que tenga que afrontar un tratamiento de determinada patología, existen esos, vamos a decir, seguros de salud y coberturas para que la persona pueda disponer financieramente de esos imprevistos. O sea que no es solamente para el tema jubilatorio o para el tema del fallecimiento, sino también para sí mismo cuando atravesemos, ojalá que nunca, pero en algún momento puede pasar. La vida te lleva a que en algún momento vayas a tener alguna situación de salud. Como bien decías hace un rato, a determinada edad tenemos que controlar el colesterol, a determinada edad tenemos que ver algunas, lo que son la gimnasia o el ejercicio, el entrenamiento, limitaciones que antes, lógicas de lo que uno va teniendo, digamos, como antes corrías
20 kilómetros todos los días y hoy ya el médico te dice, no lo hagas. No es que uno decide, el médico te dice eso ya no. Bueno, entonces esto va siendo, bien decías, hace 10 años, llegaron los 10 años, Claro. llegan los 15 años, llegan los 20 Todo años. llega. Entonces, nosotros que estamos acompañando a nuestros clientes, como lo hace Guillermo con vos, y tenemos muchos clientes ya muy grandes, en el sentido de que ya están en una edad realmente retirados, laboralmente hablando, pero quieren dejar un legado. Dicen, bueno, yo ya no tengo las mismas preocupaciones de hace 20 años cuando empecé con esto, pero voy a dejar un legado, voy a dejar una herencia, voy a dejar algo para mi nieto quizás, o quizás ya mi hijo no necesita. Y es tan enriquecedor también ese sentimiento que nosotros cuando escuchamos a una persona que dice, gracias a esta decisión que lo tomé en algún momento, hoy tengo un patrimonio que sé que va a quedar para mi familia. Para mí, para el futuro primero de él y después para la familia. Así que Es para ambos, ¿no? muy gratificante en este ambiente acá tan importante que vemos tantas cosas de valor de tantos años y que vos mencionabas, que es de una familia. Bueno, el legado que uno puede dejar, no solamente la parte emocional o la parte de lo que uno le da de amor a un ser querido, sino decir, bueno, dejo este capital para que el día de mañana haga lo que mejor quiera, cumplirle un sueño. Y eso es parte del seguro de vida. No te moriste, estás acompañando, pero en algún momento esa plata, ese dinero va a ser parte de un sueño cumplido. Y por otro lado, cuando vos dijiste también, no ponerme dramático, nosotros somos las personas, hoy hablábamos también un poquito antes de ponerle pasión a las cosas. ¿Y cómo no ponerle pasión a las cosas cuando somos conscientes del amor que sentimos por nuestros hijos? Entonces romantizamos, ¿no? Para decir, no dramatizamos, ¿no? Y me parece que esa emoción que se trasluce cuando lo mencionaste de tus hijos, traspasa la pantalla. Traspasa. Esa emoción y ese orgullo seguramente. Así es. Yo creo que no hay, por lo menos en mi caso, amor más grande que el que uno tiene por sus hijos. Qué lindo. ¿Y Qué cuántos lindo. hijos tenés? Bueno, la vida me ha dado 5 hijos. Mi historia tiene una familia ensamblada, con lo cual he criado 3 y después vinieron 2 más. En realidad fueron 6, perdí 1. Ha sido una historia con mucho recorrido. Hoy son todos grandes. La menor tiene 19 años, así que los estoy viendo volar del nido. Y es gratificante, porque uno ve a través de ellos la realización personal, ¿no? Que en mi caso particular fue muy importante. Mi rol de padre en mi vida fue una de las cosas que más me gratificó y que me gratifica en la actualidad. Bueno, como rector también sos padre de una universidad. No soy padre. Me toca conducir el destino de la institución, lo cual, y no solo, gracias a Dios, porque solo presido el Consejo Superior, pero tengo mucha gente muy inteligente que piensa mucho y me acompaña y en lo cotidiano no solo me ayuda, trabaja conmigo en la toma de decisiones, pero sí, de alguna manera los que nos toca liderar, lideramos y sentimos esa responsabilidad con los sinsabores y con los dulces o las alegrías que trae la gestión, ¿no? Claro. No obstante, como la paternidad no es un cargo, lo que yo quiero transmitir también que lo que se escucha no es de alguien que tiene un cargo, es alguien que lo vive mucho más que un cargo. Entonces, Es verdad. Amo lo que hago, eso Sí, no hay duda. eso Y se tengo nota. mi pulsión de vida, en parte pasa por mi labor profesional y mi trabajo cotidiano. Soy un orgulloso integrante de la Universidad de la Marina Mercante. La universidad me hace feliz en muchos aspectos y eso lo llevo al trabajo. Sí, lo hago con pasión y con felicidad. Qué lindo lo que decís, Luis, y nos sentimos muy identificados, porque nosotros también estamos muy gratificados de esta entrevista,
de lo que nos contás, también para nosotros ver testimonios de algo que quizás pasó hace 10, 15 años o 20. Nosotros tenemos también varias décadas en la actividad. Laura está cumpliendo 30 años en la actividad, yo estoy cumpliendo 25, o sea que tenemos décadas en esto y nos gratifica mucho entrevistar a personas que han confiado también, que ese es otro valor, ¿no? La confianza, y que podamos escucharte esta realidad que nos contás de tu experiencia con nosotros como cliente, de tu historia personal de marino a rector, es un título, así que está buenísimo y nos encantó esa historia que es tan metafórica. Y bueno, estamos llegando en el cierre, ¿viste? El tiempo es... estamos llegando al cierre. Nosotros tenemos también el hábito de preguntar, que en tu caso has tenido una carrera tanto en lo profesional como en lo personal muy, muy gratificante y se te nota que estás muy gratificado. Así que nos gustaría que haga un mensaje final, ¿no? Sí, tenés ahí tu cámara para lo que es la comunidad que vos convivís, tu comunidad desde la universidad, y también para las personas que, sin saber muchas veces desde qué lugar es importante sumar herramientas para la vida, bueno, puedes contar con OIG dentro de lo que en tu caso fue algo adicional, ¿no? Porque no es tu esencia, pero te ayuda a que tu esencia se mantenga desde algún lugar. Esta es tu cámara, como dicen. Bueno, a ver, mi cámara. Va a ser breve mi mensaje. La institución universitaria como institución es vista como una institución a veces inalcanzable. Lo que yo dejaría como mensaje, primero a los que nos ven desde la sociedad, es que se acerquen a la universidad. Porque la universidad hoy se va adaptando y se va volviendo una institución plástica, con capacidad de cambio y con capacidad de crecimiento y de reconocer y responder a las necesidades de la sociedad. Acuerdos como el que tenemos con OIG nos permiten formaciones breves que permiten una salida laboral, que determinan e identifican una competencia para algo que es necesario hoy, que es realmente útil y que eso también está dentro de la universidad. Y para los propios estudiantes de la comunidad, el compromiso de este rector, desde mi lugar y desde mi alcance, de seguir contribuyendo para lograr una educación de calidad para todas y todos que sirva para construir un país mejor. Muchísimas gracias. Muy bien, así yo me dan ganas de hacer así, Sí, ¿viste? Luis, me dan ganas. Muchísimas gracias por la calidez, por la espontaneidad, por la frescura de esta conversación. Y bueno, nosotros no nos queda más que también decir la próxima va a ser el próximo episodio. La vara muy alta, pero bueno. Hay que poner la vara alta. Hay que levantar, ¿viste? Hay que levantar. Esto es como las Olimpiadas. Hay que esforzarnos más, porque se puede. Se puede. Así que bueno, personas únicas como pocas. Sí, este es el nombre de nuestro podcast, de Personas Únicas, y lo sos, Luis, así que felices, agradecidos también de tu tiempo, que nos hayas también dispuesto el lugar. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, esta alianza recién empieza, así que vamos a hacer mucho trabajo. Vamos a seguir contando cómo nos va. Cómo nos va y anunciarlo. Laura, para mí es un verdadero privilegio y un placer. ¿Te sentiste bien? Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, no. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, nos despedimos. Acá estamos ahora con Laura terminando. Felices como nos escucharon, así que de la entrevista, del testimonio y de lo que viene. Así que ya los vamos a ir informando del distinto alcance que tiene este convenio con la universidad. Así que bueno, hasta la próxima. Sí, es un acuerdo con todas las letras y en mayúscula. Esto recién empieza. Esto recién empieza. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau.